Bien, en este video vamos a ver qué es lo que mide el rotacional, ¿sí? Y cuál es su utilidad. Bueno, si recuerdan, habíamos dicho que si teníamos un flujo, sí, de algún fluido, y este fluido tenía una velocidad v, y si metíamos un alambrito o una trayectoria, ¿sí? Entonces, habíamos construido lo que era un vector a lo largo de esta trayectoria, un vector L, ¿sí? L, y la velocidad v, pues la velocidad del fluido v era otro vector de esta forma, ¿sí? De tal manera que, si aquí, a ver, déjenme poner otro color, si en esta parte se formaba un ángulo pi menos alfa, entonces este ángulo de aquí, a ver, déjenme ver, este ángulo, ¿sí está bien? Este ángulo de aquí, bueno, vamos a ponerlo de acá, fíjense bien, vamos a ponerlo mejor acá. A ver, déjenme bajar esto, L, y aquí se formaba un ángulo pi menos alfa. Entonces este ángulo de acá pues, era el mismo que de aquí, pi menos alfa. Y y el ángulo de aquí pues sería pi menos alfa, ¿sí están de acuerdo? Porque este es un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Y este de aquí me daba alfa. Bueno, entonces lo que habíamos obtenido es que bajo esta condición la circulación era v, bueno, así, v por L por el coseno de este ángulo, ¿sí? Pi menos alfa. Y esto de aquí, si hacen operaciones, es igual a B menos B por L por el coseno de alfa. ¿Sí? A ver, bueno, este de aquí se escribe como coseno de pi, coseno de alfa, menos, bueno, si tiene menos le pone menos, si tiene más le pone más, seno de pi, seno de alfa. ¿Sí? Este de aquí es menos 1, este de aquí es 0, y entonces, pues esto me queda menos el coseno de alfa, ¿sí? Muy bien, entonces, este menos que aparece aquí, en realidad el vector L que habíamos obtenido, era hacia abajo, ¿sí? Este de aquí era menos L, era el que deberíamos de considerar, pero, bueno, dado que aparece aquí un menos, este menos, entonces eso es lo que nos obliga a voltear el vector y es lo que nos obliga a tomar la dirección de la curva en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, así como está construido, esto de aquí me queda, ya con ese vector de ahí, le quito el menos y me queda b punto L, ¿sí? Es un producto punto. Ahora fíjense bien, si se recuerdan, el producto punto, o sea, si tienen dos vectores, un vector A y tienen un vector B, bueno, el vector B sobre A sí genera esta proyección, ¿sí? Entonces, esta es la proyección de B sobre A, ¿sí?
Muy bien, si aquí se forma un ángulo alfa, entonces esta proyección de B sobre A, pues simplemente va a ser B por el coseno de alfa. ¿Sí lo recuerdan? Sí, entonces el producto punto, el producto punto de B y A, producto punto, pues no era más que A, la magnitud de A, por la magnitud de B por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces el producto punto lo que me está midiendo es a veces la proyección de B sobre A. Bueno, bajo esa condición, acuérdense que si B es perpendicular a A, es decir, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ese sería B, y este sería A. Entonces el producto punto entre ellos pues es 0, ¿sí? Entonces aquí A punto B es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando es perpendicular, son perpendiculares los dos vectores, B no tiene proyección sobre A, ¿sí? Es decir, B no está inclinado ligeramente respecto de A para que se genere esta proyección. Entonces, repito, es la parte importante. Si el producto punto es 0, quiere decir que B no está ligeramente inclinado o inclinado respecto de A para generar esta proyección, ¿sí? Entonces, lo mismo aquí ocurre. Si B es perpendicular a L, entonces no hay una proyección de B sobre L. Y eso quiere decir que pues no hay no hay una cierta dirección o parte de la dirección de B no está proyectada sobre la trayectoria L, ¿sí? Bueno, entonces con ese concepto, con esa idea, acuérdense que nosotros estábamos metiendo trayectorias cerradas, en particular lo podemos hacer con rectángulos, ¿sí? Y podemos tomar el fluido de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense que en esta parte, por ejemplo vamos a tomar en esta parte tenemos una velocidad tangencial en este punto que es el x, y, z, ¿sí? Vamos a suponer que por ahí está nuestro sistema coordenado, x, y, z. Entonces, tenemos una distancia x, y y z. Entonces, el punto x, y, z. En ese punto x, y, z, respecto a este lado de esta trayectoria, ¿sí? La velocidad instantánea en este punto, bueno, pues la podemos representar por este vector b, ¿sí? Y si se dan cuenta, vamos a poner en otro color, ahí en ese punto tenemos un vector de L, ¿sí? De la trayectoria de este lado del rectángulo, ¿sí? Entonces, ese vector, bueno, vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿sí? Repito, este vector L representa a la longitud de la trayectoria en este punto. Y si se dan cuenta, aparece una proyección de B sobre L. Esta de aquí es la proyección, bueno, lo voy a poner acá, esa es la proyección de la velocidad sobre L, ¿sí? Del vector velocidad sobre L, ¿sí? Entonces, análogamente en la parte de acá, fíjense que instantáneamente en este otro punto, ¿sí? En este otro punto que es el punto, bueno, lo voy a poner así, bueno, acá abajo x1, y1, z1, en el punto x1, y1, z1, sí, pues existe una velocidad instantánea de la velocidad ahí, una velocidad v,
¿sí? Que puede ser diferente a la de acá, ¿sí? Vamos a llamarle B1, ¿sí? Y de este lado, pues hay un vector L, vamos a poner otro color, un vector L1 para este lado, ¿sí? Y si se dan cuenta, nuevamente, ¿sí? El vector B1 tiene una proyección sobre L1, que es esta, ¿sí? Entonces esa es la proyección del vector B1, de la velocidad B1 sobre L1, ¿sí? Nuevamente para acá y podemos hacer el análisis para cada uno de los lados. Entonces, si se dan cuenta, así como está, bueno, pues lo que me dice, si esta cosa, el B.L, es diferente de 0, eso quiere decir que en todas las partes de la trayectoria, ¿sí? Siempre la velocidad va a tener una proyección sobre cada uno de cada parte de la trayectoria. Y eso quiere decir que de alguna forma la velocidad pues tiene una cierta, bueno, el flujo del fluido tiene una cierta curvatura, ¿sí? Es decir, hay una tendencia a que haya una rotación, ¿sí? Si hay una curvatura del flujo, quiere decir que hay una tendencia a que rote, ¿sí? Obviamente, si el flujo, bueno, vamos a ponerlo en un color, en otro color. Si el flujo es en una sola dirección, pues entonces no hay una tendencia a rotar. Es decir, si ustedes meten aquí una trayectoria, ¿sí? Y suman todas las circulaciones en todos los lados, posiblemente de 0, ¿sí? Habría que hacer un ejemplo, pero entonces, con este análisis de acá, lo que me está diciendo es que si la circulación total a lo largo de esta trayectoria es diferente de 0, eso quiere decir que las proyecciones de la velocidad sobre cada parte de la trayectoria, ¿sí? En algunos puntos o en todos los puntos va a ser diferente de 0. Y eso quiere decir que la velocidad, ¿sí? De alguna manera, la velocidad del fluido va cambiando punto a punto y eso quiere decir que el flujo del fluido, pues tiene una tendencia a rotar, ¿sí? Muy bien, entonces, bueno, con esa idea, acuérdense que el rotacional lo construimos de la siguiente manera. Déjenme ver si grabando esto, sí. El rotacional lo construimos de la siguiente manera, ¿sí? Teníamos una trayectoria, ¿sí? En el espacio. Que de hecho puede ser cualquiera, ¿eh? O sea, ustedes pueden agarrar cualquier trayectoria. Sí, la que quieran. Un alambrito, como lo quieran. Que tiende a ser infinitamente pequeño, ¿sí? O sea, esta trayectoria, su contorno tiene una longitud de L, ¿sí? O también lo pueden poner como una longitud L que tiende a 0, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, ustedes pueden proyectar sobre los planos las proyecciones sobre el plano XZ, pues podría tomar esta forma. Sobre el plano, no se les olvide, es el eje de las X's, es el eje de las Z's, y es el eje de es el de las Y''s, y es el eje de las Z's. Entonces, esta trayectoria, en cada uno de los planos del sistema coordenado, tiene una proyección, ¿sí? Acá puede tener esta y acá tiene esta proyección, ¿sí? Entonces son las proyecciones, vamos a puntearlas para indicar que son las proyecciones, ¿sí?
Y cada una de esas proyecciones, puesto que su longitud tiende a 0, bueno, entonces podemos aproximar esas proyecciones a pequeños rectángulos, ¿sí? A ver, déjenme ponerle un color, a ver cuál estará bien. A ver si este verde. Entonces podemos aproximar esta trayectoria, puesto que son infinitamente pequeñas, ¿sí? Podemos aproximarlas por trayectorias rectangulares, ¿sí? Acá, de esta forma, ¿sí? Dejen agarrar otro color. Creo que últimamente pues no ha habido muchos recursos para comprar marcadores. Bueno, ahí están, ¿sí? Entonces las puedo aproximar a rectángulos, ¿sí? Repito, eso es porque las proyecciones tienden a ser infinitamente pequeñas, tienden a una diferencial. Entonces, esta tiene tamaño de y de X. Esta de acá tiene tamaño de Y y de Z. Y esta de acá, paralela al eje X, sería de X, paralela al eje Z, tiene de Z. Aquí es paralela al eje Y, tiene de Y, y este es paralela al eje X y es de X. Sí, y lo que habíamos hecho es el análisis de cómo el fluido, perdón, ¿sí? Se comporta en cada una de estas proyecciones, ¿sí? Entonces, a lo que habíamos llegado es que el comportamiento del flujo en cada una de esas proyecciones y por lo tanto su circulación se resumía en el rotacional del campo, en este caso el campo vectorial que estoy manejando, pues es la velocidad, perdón, el rotacional. ¿Sí? Entonces, en cada una de estas proyecciones, ¿sí? Si el resultado de la circulación es diferente de 0, quiere decir que hay una tendencia a que el fluido rote, ¿sí? A que tenga una rotación, que es lo que hicimos en el análisis de hace un momento con el rectangulito, ¿sí? Entonces, repito, no se les olvide, el rotacional, cada una de sus componentes, lo que me da es la circulación en cada una de las proyecciones de esta, ¿sí? Que las estoy aproximando por rectángulos diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está midiendo esta cosa? Bueno, pues lo que me está diciendo es si el fluido tiende a rotar, ¿sí? Y esto se traduce a que el campo vectorial, o bueno, vamos a ponerlo en principio como la velocidad tiende a rotar, ¿sí? En un punto. ¿Qué punto? Bueno, pues ese es en el punto, a ver, dejen ponerlo, en este punto, en el centro, ¿sí? Entonces, ¿sí? En el punto que tiene coordenadas X, Y, Z, porque todo el análisis lo hicimos en el punto X, Y, Z, y de ahí sacamos sus proyecciones, ¿sí? Al centro y al centro, ¿sí? Entonces, en el punto X, Y, Z, pues hay una tendencia del fluido a rotar, ¿sí? Es decir, si yo meto un alambrito de una cierta forma, ¿sí? Entonces la circulación, si es diferente de 0, quiere decir que el flujo, la velocidad del flujo tiene componentes a lo largo de esta trayectoria, ¿sí? Y por lo tanto, pues hay una tendencia a que el fluido rote en torno a este punto. Es decir, la velocidad tiene una tendencia a que cuando la dibuje, ¿sí? Si yo grafico la velocidad en un punto, probablemente tenga algo así, tenga una forma así.
¿sí? O algo similar. Es decir, hay una tendencia a que el fluido esté rotando o tenga una rotación, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me está indicando esto, si es diferente de cero, es que el flujo del fluido en torno a un punto tiende a rotar, ¿sí? Eso es lo que me dice esto, ¿sí? La otra, no se les olvide las unidades de esta cosa. Las unidades de rotacional, cuando estoy agarrando el campo de velocidades, el campo vectorial de velocidades, las unidades son metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esas son las unidades cuando el campo vectorial de la velocidad, repito, todo el análisis que hice de divergencia y de rotacional, lo estoy haciendo con el campo de velocidades. Claro, esto se puede extender a cualquier otro vector. Habría que hacer el análisis dimensional y ver, hacer una comparación con el comportamiento del vector velocidad, ¿sí? En general, esto es válido, este análisis de la tendencia a rotar. Si pongo aquí otro campo vectorial, por ejemplo, si pongo el campo vectorial del campo eléctrico, entonces, y esto me da diferente de cero, quiere decir que el campo vectorial del campo eléctrico, o el campo eléctrico en sí, bueno, pues tiene una tendencia a rotar en torno a un punto, ¿sí? Si meto el campo magnético, pues es algo similar, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, el ejemplo es el siguiente. Supónganse que en alguna región del espacio hay un fluido que está fluyendo, que se está moviendo, ¿sí? Y alguien sacó por ahí el modelo matemático para la velocidad y es de la forma x más y cuadrada, coma, e a la x, xy por z, coma, z cuadrada más y, ¿sí? Entonces, esto me dice que la velocidad es dependiente de las variables x, y y z, ¿sí? Entonces, lo que me están pidiendo es, a ver, el fluido tiende a rotar en 2,1, menos 1, ¿sí? Y la otra pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado de película de agua, de fluido, puede ser agua, puede ser cualquier otra cosa, de fluido circulan en 2,1, menos 1, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Bueno, en cualquiera de los dos casos, pues lo que me están pidiendo, si el fluido tiende a rotar en el punto 2,1,1, pues inmediatamente método rotacional, ¿sí? A ver, la velocidad en el punto 2,1, menos 1, en este punto de ahí, ¿sí? En este punto, bueno, entonces este sería X, este sería Y y este sería Z. Pues tendría que ser de la siguiente forma, dice, de acuerdo a este modelo matemático, tiene que usted poner cuánto vale X, pues vale 2, súmele la Y al cuadrado, el valor de Y pues sería 1 al cuadrado, coma, ponga E a la X por Y, 2 por 1, y multiplíquelo por Z, pero Z es menos 1, coma. Sí, y la componente en z es, ponga z elevado al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado, y súmele y, pero y es 1, entonces le sumo 1. ¿Sí? Esto me dice que esto es, si hacen operaciones con este me queda 3,
Bueno, vamos a ponerlo acá abajo. Entonces tengo que la velocidad en el punto 2,1, menos 1 es igual a, este me da 3, eso hay que meterlo a la calculadora. Déjenme meterlo rápidamente a la calculadora. Es la exponencial al cuadrado. Es 7.39 menos 7.39. Entonces, esto por esto me queda menos 7.39 y esto pues me queda coma 2, ¿sí? Entonces, esto de aquí me dice que la componente en X de la velocidad pues es 3. En el punto, obviamente en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? Pues es 3. La velocidad en la componente Y en el punto 2,1, menos 1 es igual a menos 7.39 y la componente en Z de la velocidad en el punto 2,1, menos 1 pues es 2, ¿sí? Entonces, la velocidad, el vector velocidad depende de las coordenadas en las que lo estoy midiendo y análogamente sus componentes, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a contestar la primera pregunta. El fluido tiende a rotar en 2, 1, menos 1. Bueno, pues tendríamos que calcular el rotacional. A ver, déjenme borrar esto ya no me sirve. Muy bien, vamos a calcular el rotacional. Necesito, para contestar esta pregunta, necesito calcular el rotacional de la velocidad y evaluarlo en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? Bueno, pues entonces, si recuerdan, para obtener el rotacional, había unas recetas, si no se acuerdan de ellas, pues utilizamos el método mnemotécnico. Aquí ponemos I, J y K, ¿sí? Primero va el operador nabla, que es parcial respecto de X, parcial respecto de Y y parcial respecto de Z, es el operador nabla. Sí, y luego va la velocidad va, la componente en X, pues sería X más Y cuadrada, la componente en Y, pues E a la XY, Z, y la componente en Z es Z cuadrada más Y, ¿sí? Entonces aquí no se les olvide, en un producto cruz, primero se pone el primer vector o pseudovector, en este caso, que es y luego se pone el siguiente vector, que sería ¿sí? Aquí está, ¿sí? Y eso de ahí, pues hay que evaluarlo en el punto, ya que tenga el resultado, hay que evaluarlo en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer las operaciones. Sí, primero para ahí, no se les olvide que aquí hay que poner un más, menos, más, ¿sí? Entonces, primero para ahí, ¿sí? Aquí le voy a poner y sería, bueno, pues quito el renglón para IJK, el renglón donde está I, y quito la columna, la primera columna, ¿sí? Entonces me queda por si lo recuerdan, parcial respecto de Y, de Z cuadrada más Y, menos, ya hice por ahora hay que hacer el cruzado negativo, menos la parcial respecto de Z de E a la XY por Z, ¿sí? Luego sigue menos, y viene la parte de J, ¿sí? Bueno, para J, quito el renglón donde está J, es y quito la columna de J, que vendría siendo esta, ¿sí? Muy bien, entonces me queda esta columna y esta columna, ¿sí? Muy bien, entonces primero por el cruzado, no se les olvide, que sería parcial respecto de X de Z cuadrada más Y, menos, ahora viene menos el cruzado, parcial respecto de Z de de acá, de X más Y cuadrada, eso en J, ¿sí? Luego sigue más, viene la componente en K, ¿sí? Vamos a poner aquí en K,
¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es pues quitar el renglón donde está K, que es este, y quitar la columna de K. Sería este. Entonces empiezo con este, ¿sí? Parcial respecto de X y con esto, ¿sí? Entonces E a la XY por Z menos, ahora viene el cruzado, parcial respecto de Y de este de acá, X más Y cuadrada. ¿Sí? Listo. Y todo eso lo tengo que evaluar en el punto 2,1, menos 1. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a hacer las parciales. Fíjense que esta de aquí, a ver, esta de aquí se divide en dos parciales. La primera es 0. A ver, vamos a hacerlo todo para que les quede claro. Entonces empezamos con, déjenme ver si cabe, no creo que no va a caber, entonces lo voy a hacer acá arriba. ¿Sí? Esto va a ser igual. ¿Sí? El primer paréntesis me quedaría parcial de z cuadrada respecto de y más parcial de y respecto de y. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, la primer parcial, pues como es una suma, queda la suma de dos parciales. Menos, sí, aquí fíjense que estoy haciendo la derivada parcial respecto de z. Quiere decir que todo lo que no tenga z, pues es constante, y en particular esta de aquí no tiene z, y sale de la derivada. Entonces me quedaría e a la xy por la parcial que sobra, pues me sobra z, y abajo respecto de z. Muy bien, eso es en i. ¿Sí? Acá, en j, ¿sí? Bueno, esto sería menos. Fíjense que estoy aquí derivando respecto de x. Quiere decir que todo lo que no sea x, pues es una constante. Entonces lo de acá arriba, pues no tiene x, por lo tanto esta derivada parcial es 0. Porque arriba no tiene x, entonces todo es una constante respecto de x. Y la derivada de una constante, pues es 0. Entonces me queda la primera 0. Y acá, fíjense que estoy derivando respecto de z. Entonces quiere decir que todo lo que no tenga z funciona como una constante, y por lo tanto x más y cuadrada, como no tiene z, pues es una constante, y la derivada de una constante es 0. Esta de aquí también sería 0, ¿sí? En j. Vamos con k, más esta de aquí, estoy derivando respecto de x. Todo lo que no tenga x sale de la derivada. Z no tiene x, entonces sale de la derivada y me queda la parcial de e a la xy respecto de x menos, ahora esta, ¿sí? Esta se va a separar en dos parciales. Parcial respecto de y de x, ¿sí? Más la parcial de y cuadrada respecto de, perdón, aquí respecto de y. ¿Sí se fijan? Pues esta con esta, y luego esta con esta, parcial respecto de y, se cierra, y eso en k. ¿Sí? Y todo eso lo tengo que evaluar en el punto 2,1, menos 1. Muy bien, esta de aquí pues es 0 porque estoy derivando respecto de y. Esta me queda 1, ¿sí? Menos e a la xy. Esta de aquí estoy derivando respecto de z, entonces me queda 1, ¿sí? En i. Menos, bueno, j ya no interviene, ¿sí? Más, y aquí fíjense que tengo que poner z, ¿sí? Y esta, bueno, esta para resolverla tengo que hacer la regla de la cadena. Entonces aquí pongo xy, parcial de xy respecto de, ¿qué estaba originalmente? Respecto de x. A ver, sí, respecto de x es esta, ¿sí? Puesto que esta está respecto de la variable xy, entonces se vuelve una derivada total, ¿sí? Y la derivada de esta, acuérdense que hay una derivada que dice que si usted tiene la derivada de a la cosa respecto de la cosa es igual a e a la cosa, siempre y cuando
La cosa de acá arriba estará acá abajo. La cosa de arriba está abajo, sí. Entonces me queda e a la cosa. Entonces me queda e a la xy. Sí, aquí estoy derivando respecto de x. Entonces todo lo que no tenga x sale de la derivada. Entonces sería la y sale de la derivada y me queda la parcial de x respecto de x. ¿Sí? Bueno, como ya saqué la y, es sobre una derivada total. ¿Sí? Bueno, esto, a ver, fíjense, este lo voy a cambiar a un paréntesis cuadrado para que no haya confusión. Entonces aquí pongo un paréntesis cuadrado. ¿Sí? Esta de aquí, pues es esto, es este resultado. La derivada de x respecto de x, pues es 1. Entonces vamos a ponerlo de una vez. Menos, bueno, voy a borrar acá abajo. Ahora este paréntesis, pues esta es 0 porque estoy derivando parcialmente respecto de y. Y esta de acá sería la derivada de y respecto de y cuadrada respecto de y, pues es 2y. Y ya estuvo. ¿Sí? Eso en k, ya no es necesario esto. Y eso evaluado en el punto 2,1, menos 1. ¿Sí? Muy bien, entonces, a ver, continuamos. Esto de ahí va a ser igual. Me queda 1 menos e a la xy por 1, pues me queda e a la xy en y. Y más z por e a la xy por y. Entonces lo voy a poner de este lado. Por 1, pues me queda lo mismo. Menos 2y. Y todo eso en k. Y eso, perdón, en k. Y todo eso debe estar evaluado en el 2,1, menos 1. ¿Sí? Muy bien. Pues ya nos podemos a evaluar. Fíjense, esto de ahí va a ser igual a 1 menos e a la x por y. Pero aquí fíjense que nuevamente el 2 es x, el y es 1 y el z es menos 1. ¿Sí? Entonces ponemos 1 menos e a la x por y, pero x es 2, por y pues es 1. ¿Sí? Se cierra el paréntesis y eso es en la componente y, más, bueno, ahora tengo que multiplicar y por z. Y es 1 que multiplica a z por menos 1 por e a la x por y, pero x es 2 por y, pues es 1, menos 2 por y, pero ¿quién es y? Pues y es 1, ¿sí? Se cierra paréntesis y eso en k, ¿sí? Si hacen operaciones, a ver, hay que meter eso a la calcu. A ver, en la calcu me queda 1 menos e a la 2 es igual, esto me queda menos 6.39, 6.4, lo voy a redondear, en y, y de acá, pues a ver, vamos a ver cuánto me queda, menos la exponencial cuadrada menos 2 igual. Y acá me queda menos 9.4 en k. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto lo podemos poner así. De hecho, si todo estuviera en metros sobre segundo, esto de aquí me debería de quedar menos 6.4 metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado, coma, en J es 0, en la componente en J, y la componente K me queda de menos 9.4 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Esto de aquí es el rotacional. Déjenme borrar esto. Esto de aquí es el rotacional de la velocidad en el punto 2,1, menos 1. ¿Sí? Fíjense que esto fue diferente del vector 0. ¿Sí?
es decir, falla diferente del vector 0,0,0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? El fluido tiende a rotar alrededor del punto 2,1, menos 1, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos eso, ¿sí? Esto, la forma de... A ver, vamos a borrarlo. Vamos a borrar esto. Déjenme ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Entonces, fíjense bien, si tengo mi eje coordenado, a ver, X, Y, es el eje de las X's, Y, S y Z. Entonces, para abajo, vamos a ponerlo hacia abajo. Este es en X, vamos a meter un poco. Hasta aquí es 1 y hasta aquí es 2. Aquí es 1 y hasta acá es menos 1. ¿Sí? Entonces el punto que me están pidiendo pues es algo así. ¿Sí? Y esta altura negativa la tengo que poner acá, en este punto. ¿Sí? Precisamente este punto de aquí es el 2,1, menos 1. ¿Sí? Bueno, pues esto lo que me dice es que en torno a ese punto el fluido tiende a rotar de alguna manera, ¿sí? Puede estar así o así, no lo sé. Sería cuestión de graficar el campo vectorial de velocidades en torno a este punto y pues se vería que hay una tendencia a rotar. ¿Cuáles son las proyecciones de este punto? Bueno, en el límite diferencial, si ustedes proyectan sobre el plano YZ, para allá atrás, ¿sí? Pues se vería algo así. Vamos a poner con un rectangulito infinitamente pequeño, es diferencial, ¿sí? La componente, la proyección de ese punto, pero en forma diferencial, no se les olvide que para salvarlo del punto habíamos construido una trayectoria, ¿sí? En torno al punto que tuviera alguna forma, ¿sí? De tal manera que las proyectábamos sobre el plano YZ, ¿sí? También la proyectábamos sobre el plano XZ, es el eje de las X's, ¿sí? Entonces la voy a proyectar acá, quedaría la proyección pues así, así, así y así. Aquí está el centro. Y este mismo lo tengo que proyectar sobre el plano XY, que quedaría así. ¿Sí? Muy bien, esas son las tres proyecciones. Bueno, si se dan cuenta, esta es la que tiene componente Y. ¿Sí? El vector Y, pues es el vector que va en la dirección del eje de las X's y corresponde a este rectangulito de acá. Entonces, a ver, vamos a ponerlo con verde. Este de aquí sería el vector Y. ¿Sí? Fíjense, el vector Y está sobre el eje de las X, ese sería el vector Y, y debe ser paralelo al vector perpendicular a esta superficie, a la superficie del rectangulito. Entonces, este resultado de aquí, corresponde a la circulación en este rectangulito. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque este es el de la componente Y. El de la componente J, pues hay que localizar cuál es el rectangulito correspondiente a la componente J. Fíjense que el vector J está sobre el eje de las Y y está apuntándose a la derecha. El rectangulito que tiene un vector perpendicular a su superficie en esa dirección, pues es este de acá, este es J. ¿Sí? Y por lo tanto, su circulación en esta proyección de este rectangulito pues es 0. ¿Sí? Es decir, el flujo no tiene la tendencia a rotar en torno a esta proyección.
¿sí? Y finalmente este es el correspondiente a la proyección en K, ¿sí? Vamos a localizar el vector K. El vector K pues está hacia arriba, ¿sí? Es el vector K. Y el rectangulito que tiene una superficie en la dirección del una superficie que sea perpendicular al vector K, pues es este de acá arriba. Este de aquí sería K, ¿sí? Y el correspondiente, la correspondiente circulación para esa proyección, este rectangulito, pues sería este, ¿sí? Quiere decir que en este rectangulito, infinitamente pequeño, en torno al punto, a la proyección del punto, en el plano XZ, ¿sí? Aquí en torno a este punto el fluido no tiende a rotar. En estos dos sí tiende a rotar y lo hacen de esta manera, ¿sí? Bueno, pues básicamente eso es lo que me está diciendo el rotacional con este ejemplo. Bueno, déjenme ver si sigue grabando, fíjense que esto me da 6.4 metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? Es decir, en este rectangulito se forma una película de 6.4 metros cuadrados sobre 6.4 metros cuadrados de fluido que circula por esta trayectoria, ¿sí? Cada segundo, ¿sí? O sea, cada segundo hay una densidad superficial, o bueno, se forma una película de 6.4 metros cuadrados, ¿sí? Por cada metro cuadrado, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a contestar esto de acá. Si ustedes sacan la magnitud de esto, si recuerdan cómo se saca la magnitud de un vector, ¿sí? Si ustedes tienen un vector A y quieren su tamaño, ¿sí? Pues también lo podemos poner así, pues se saca así, ¿no? AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí en particular lo que queremos es pues, la magnitud de este vector, la magnitud del rotacional de B en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? Pues sería igual a la raíz cuadrada de la componente en X, pues sería menos 6.4, no voy a poner obviamente las unidades, al cuadrado, más 0 al cuadrado, más la componente en Z, pues sería menos 9.4 al cuadrado, ¿sí? Eso, si lo meten en la calcu, les va a quedar, a ver, 6.4 al cuadrado más 9.4 al cuadrado igual, raíz igual, me queda 11.37. 11.4 metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el punto 2,1, menos 1, ¿sí? Podríamos decir que podríamos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado de película de fluido se forma en torno a ese punto? ¿Sí? Entonces, podríamos decir que se forma una película que necesita 11.4 metros cuadrados de fluido por cada segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para entender qué son esas unidades. Vamos a borrar esto. Bueno,
Entonces vamos a suponer que tenemos un rectángulo en el cual aquí mide 4 metros y aquí mide 2 metros, ¿sí? Y dentro de ese rectángulo pues tengo un punto, ¿sí? En torno al cual pues hay una circulación que es de 5 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Tengo otro punto en otro lado en torno al cual se forma una circulación de 8 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Es decir, aquí en una trayectoria en torno a este punto, ¿sí? Circula una película de agua de 5 metros cuadrados sobre segundo, ¿sí? Entonces vamos a poner otro punto por acá, en el cual, bueno, pues también hay una circulación y esta es de menos 2 metros cuadrados sobre segundo. Es decir, está rotando al revés, ¿sí? Estos están rotando para acá, su rotación es hacia acá y este es hacia acá, ¿sí? Entonces me piden la densidad de circulación en este rectángulo, ¿sí? Bueno, si recuerdan, la densidad superficial de una cosa, ¿sí? Pues es la cantidad de cosas entre el área que ocupa esa cosa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a sustituir valores, lo que yo quiero es la densidad de circulación, ¿sí? Bueno, pues tendría que sumar 5 metros cuadrados sobre segundo más 8 metros cuadrados sobre segundo menos 2 metros cuadrados sobre segundo. Ya está, ¿sí? Aquí lo que hice, pues básicamente fue poner el número de cosas, que es esto de acá arriba, ¿sí? Y ahora vamos a poner el área que ocupan todas esas cosas. ¿Cuánto es el área? Bueno, pues el área dentro de este rectángulo, el área de ahí adentro, el área pues sería igual a 4 metros por 2 metros y eso me queda 8 metros cuadrados. Entonces acá abajo tendría que poner 8 metros cuadrados, ¿sí? Bueno, si hacemos operaciones, a ver, esto les queda 6, arriba les queda 11 metros cuadrados sobre segundo y abajo entre 8 metros cuadrados, ¿sí? Si meten eso a la cálcula, vamos a hacerlo rápidamente. 11 entre, a ver, sí, entre 8. Igual les queda 1.375. Entonces, esto de ahí les queda 1.375 metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? Es decir, fíjense que aquí hay 4, vamos a hacerlo así. Aquí hay 4 metros, vamos a partirlo en 2, en 4. A ver, aquí hay 4 metros. 1, 2, 3, 4 metros. Y así hay 2 metros, entonces lo parto en 2. ¿Sí? Y cada uno de estos cuadritos tiene 1 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces esto quiere decir que en promedio, ¿sí? En cada uno de estos cuadritos hay una circulación en promedio esto quiere decir promedio, de 1.375 metros cuadrados sobre segundo por cada metro cuadrado, ¿sí? En cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Entonces básicamente así se entiende las unidades a ver, permítanme, perdón, sí, es la densidad de circulación, ¿sí? Así se entiende lo que es el rotacional. Fíjense que esto de aquí se podría interpretar como rotacional de la velocidad, ¿sí? Porque no se les olvide que el rotacional de la velocidad es una densidad superficial de circulación, ¿sí? Esta de aquí es una densidad superficial de circulación,
¿Sí? Muy bien, pues esto les da una idea. A ver, déjenme seguir grabando esto. ¿Sí? Miren, es como si tuvieran lo siguiente. Supónganse que no tienen esto, sino que tienen rorras. A ver, vamos a borrar esto. Esto de aquí. Y vamos a suponer pues que por aquí hay una rorra, por acá hay otra, por acá hay otra. Bueno, ustedes las rorras pueden pintar rorros. Yo soy rorro, pues me gustan las rorras. A ver, por acá hay otra. Sí, entonces lo que me están pidiendo es la densidad superficial de rorras. ¿Sí? ¿Cómo se saca? Bueno, pues de acuerdo a esta receta dice ponga el número de cosas, pues serán rorras. Hay 5 rorras entre el área que ocupan esas rorras. El área que ocupan esas rorras pues son 8 metros cuadrados. Si eso de ahí les queda 5 octavos. ¿Cuánto? A ver, déjenme ponerlo. A ver, 5 entre 8 es igual a 0.625. 0.625 rorras por cada metro cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que en promedio en cada uno de estos rectangulitos hay un cachito de rorra. ¿Sí? 0.625 rorras. ¿Sí? Eso quiere decir la densidad superficial. No quiere decir que parto, a ver, 0.625 de rorra, pues a ver si tiene una rorra. Si agarran 0.625, pues yo creo que tendríamos que cortar pues este cacho, ¿no? Así. Y ya esto de aquí es 0.625 de rorra. ¿Sí? Y esto de aquí no quiere decir que en cada uno de estos cuadritos tengo que poner cachito de rorra, ¿sí? ¿Sí? Lo que quiere decir es que en promedio, en cada uno de estos cuadritos hay esta cantidad de rorras. ¿Sí? Bueno, estrictamente hablando, o ya más abstractamente hablando, pues debería de ocurrir eso, ¿no? De que en cada cuadrito deberíamos de poner un cachito de rorra así, para que la densidad superficial me dé esto. La otra interpretación es que, así como están las rorras distribuidas, a la hora de que saco su densidad superficial, en promedio debería de haber 0.615 rorras en cada uno de estos cuadritos. ¿Sí? Bueno, pues básicamente en eso consistió el video. Más tarde vamos a ver lo que es el teorema de Stokes, pero eso lo vamos a ver en otro video.